partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente en Dame el Poder? Hoy el último programa. En estudios, Enrique Maurtua Constantinidis, quien es un experto en política ambiental, porque el tema que elegí para el último programa es el cambio climático. Tenemos una ley nueva de cambio climático, de lucha contra el cambio climático en la Argentina. La semana que viene es una cumbre en Madrid de cambio climático y la verdad es que nosotros no vamos a estar los grandes, pero sí los jóvenes. Y a ellos, más que a nadie, les interesa, como todos los que tenemos hijos, que nos taladraron la cabeza y ya estamos empezando a tomar conciencia de lo que no sabíamos cuando éramos jóvenes. Y está aumentando la temperatura, justamente hay noticias al respecto en los últimos días. El efecto de los gases invernadero es cada vez peor, estamos en la temperatura también más alta en cuanto a los grados que hay desde desde el año 1800 y pico. En el 2018 fue la temperatura más alta. Así que todos estos gases de efecto invernadero, que es lo que hay que controlar, es lo que se va a ver de nuevo y en qué medida están avanzando los países la semana que viene en Madrid. Por eso lo invitamos a Enrique. Pero antes hay un segmento que se llama La Calecita, que tenemos en este programa desde hace 16 años, donde contamos que los títulos de las noticias son siempre los mismos que se repiten. Y la Calecita última de este año, donde vamos a repetir una síntesis de lo que hemos hecho en estos años, 16 años de Dame el Poder, desde que hacemos este segmento también, la Calecita de hoy empieza así. Empieza allá por la década del 60. Fíjense ustedes, estos 4 diarios son, mejor dicho, revistas de la década del 60. Era una revista que se llamaba Panorama. Partir de una realidad llamada recesión. Lo que hace falta es imaginación. Oro a los amigos, hierro a los enemigos, peso fuerte con inflación contenida. Esos títulos de esa revista, que era de derecha, pero bueno, la verdad es que podrían agarrar cualquier revista, son los mismos que pueden encontrar cualquier día de hoy en cualquier revista. Después, en la década de 70, fíjense, esta es la revista 7 días, que ya no existe más, ¿la vieron? Lo que cuesta nacer, sobrevivir y morir en la Argentina. O sea, no cambió, la vida durísima para todos los jóvenes, los viejos, terrible. Después, en la década del 80, fíjense, Alfonsín. Para Alfonsín, la deuda. Después, el tema de los precios, jaque al plan austral. Cambió de moneda para contraer la inflación y siguió la inflación con el cambio de moneda con el austral. La industria advierte sobre el riesgo de congelamiento. Yo les quiero mostrar que, voy a empezar desde la época de Perón, después con una cosa que les voy a mostrar de la época de Perón, rigen nuevos precios máximos en alimentos, ahora estamos hablando de la época de Alfonsín, devaluaron el austral, fíjense ustedes que no terminaba la historia, estaba tratando Alfonsín de controlar la inflación, cambió la moneda y seguía la inflación, empezó la hiper. Fíjense ustedes que hablamos de congelamiento de precios, o sea que esto lo vienen aplicando desde la década del 40 con Perón, que ahora les voy a mostrar cómo empezó todo esto, y nunca dio resultado. Entonces yo quiero que sepan que si vuelven a escuchar el tema de control de precios, que ya lo empezó de nuevo Macri, y ven que se perpetúa en el tiempo, sepan, a los jóvenes, por eso les muestro esto bien viejito y no lo digitalicé ni nada para que vean que es verdad, que termina mal. Porque o termina con desabastecimiento o termina con inflación. Y después Menem, no se reanudarán ahora los pagos de la deuda. Inflación y dólar sin aflojar, otra revista. Acá está después les hablo de la justicia, se implementará un severo ajuste de la economía, dijo Roy, y Menem cuando asume que dice no hay otra salida, estamos en bancarrota. Un presidente siempre le dejó a otro una bomba, nunca lo solucionó, ni que hablar del tema de la justicia, que en esta época fue los impunes de siempre, esto fue anterior, esto fue la década de Alfonsín, del 80, y con respecto a los militares, los impunes de siempre se preparan otra vez para eludir a la justicia, que hizo los juicios y lo solucionó Alfonsín, que yo los esperaba ansiosamente porque me puse a estudiar ciencias políticas bajo un gobierno militar donde todo el mundo se burlaba de mí,
porque el poder lo tenían los militares y yo les decía que yo estudiaba ciencias políticas porque yo quería que venga la democracia. Finalmente vino, finalmente hizo justicia Alfonsín, nunca estuve de acuerdo con la impunidad de lo que había pasado. Y salvando la distancia, que por supuesto fue mucho peor, espero que ahora tampoco eludan la justicia, la impunidad con respecto a los actos de corrupción. Para terminar el tema económico, les voy a mostrar esto, donde empiezan el tema del precio, el control de precios. Había precio, decía, fijo y uniforme. Fíjense ustedes, 49,50. Miren esto, de la época de Perón, es del año 1954, porque es el expediente del año 54. Esta crema, este polvo del infantil. Bueno, en los 2 primeros años, en el año 46, más o menos mantuvo todo bajo control, pero después, cuando los precios de las materias primas y el oro que había en los pasillos empezó a mermar y bajaron los precios, ya no tenía más dólares, y bueno, se le empezó a complicar el tema de la industria y demás, y además empezó fuertemente la inflación porque el control de precios nunca dio resultado. Yo, la verdad, que me quiero bajar de la calecita, así que la calecita termina así. Muestren de nuevo a los chicos, les pido por favor, el logo de la calecita para que vean que yo me quiero bajar y que espero que esto se termine. Empieza así. Les hablé de la economía porque es fundamental y es uno de los temas que hemos tratado a lo largo de todos estos años. Economía, política, justicia. Hemos hablado de educación, hemos hablado de lucha contra la corrupción, hemos hablado de pobreza, de igualdad de género, hemos hablado de violencia contra las mujeres, hemos hablado de derechos humanos desde hace muchísimos años. Cuando empecé, que venían las madres pidiendo justicia hace 16 años en este programa, no hizo falta que vinieran con la lead de los derechos humanos ningún gobierno para que yo tomara en cuenta, le diera importancia e hiciera notas al respecto, como hago en este programa desde hace 16 años. Hemos hablado del holocausto, de los derechos en general, de todos los temas. Así que por eso en este último programa quiero hablar de economía, para que estén alertas, de que espero que no usen las mismas fórmulas. El déficit siempre lo tratan de arreglar con esto, emitiendo, congelando, y siempre vamos a terminar. Si tropezamos con la misma piedra, hacemos lo mismo, vamos a terminar siempre igual. Porque el tema del gasto lo tenemos que arreglar de otra manera, entre otras cosas bajándolo el gasto y sobre todo suspendiendo los privilegios de las élites, que hablan de todo, no se les cae una idea, menos en bajar el gasto. Hay otras maneras. Y por último, el tema de la justicia. Si un país no tiene justicia, difícilmente vengan las inversiones. Es más importante que los recursos naturales la calificación crediticia. Un país que no tiene recursos naturales, pero tiene calificación crediticia, va a sacar a la gente de la pobreza, le va a dar educación y van a llegar las inversiones. Y para que tenga calificación crediticia es fundamental que haya justicia, que no haya un sistema corrupto de justicia, porque es clave. Así que por más que tengamos vaca muerta, si no solucionamos el tema de que sea independiente el Poder Judicial del Poder Ejecutivo, ese es uno de los temas que tenemos que solucionar, entre muchos otros, y políticas de Estado, difícilmente salgamos de pobres. Les quiero decir todo esto porque en los últimos días el tema del lawfare es del caballito de batalla para que efectivamente muchos casos de corrupción queden en la nada. El Papa denunció el tema del lawfare. Significa un ataque contra los oponentes utilizando procedimientos legales en forma indebida, eso es lo que significa. Él lo dijo, y yo no sé si lo dijo por el gobierno que se va, o sea, para que no se lo hagan a Macri, o por los que ya están presos del gobierno kirchnerista, la verdad que no lo sé. Creo que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, eso es lo que dice la Biblia. Y en lo que se refiere a nosotros, me parece que el Poder Judicial tiene que tener la suficiente valentía de mostrarse firmemente imparcial con respecto al Poder Ejecutivo y al gobierno de turno. Yo no puedo creer que sean perseguidos políticos. Yo no soy ni juez ni parte, yo no voy a decir quién tiene que estar preso y quién no. No lo dije nunca, ni lo voy a decir. Soy un humilde periodista y licenciada en Ciencias Políticas y no me parece bien decir quién tiene que estar preso y quién no. Sí apoyar a los jueces y decir firmemente sostengan toda la investigación que hicieron. Yo no puedo creer que todo fue un complot. Además, creo que es peligroso destartalar el orden establecido y que todo haya sido una mentira, un complot, un simulacro, para perseguirlos políticamente a todos los que están cuestionados por hechos de corrupción. Me parece que no es bueno para la República y que así como
eso tiene que seguir adelante hasta el final y la justicia decidirá. Hay jueces que no son sanos y que no son limpios, pero yo creo en la justicia. Entonces, así como investigaron eso y tienen que llegar las causas hasta el final con independencia del nuevo gobierno de turno, tienen que juzgar y ver los casos de este gobierno que se acaba de ir y los casos que hubo de corrupción también. Como en su momento lo que fue sospechado lo hemos hablado acá en este programa. Porque lo que hay que defender son las instituciones, no las personas. No hay que defender al presidente anterior, ni a este, ni al que vendrá. Hay que defender a las instituciones, porque si no fortalecemos a la justicia, a las instituciones, no tenemos futuro, no tenemos destino. Vale para todo. Por eso, eso es lo que les quería decir, y en base a eso, a que tengamos justicia, vamos a tener inversiones, seguridad jurídica, y vamos a poder hacer muchas cosas. Crear riqueza. La riqueza no se crea repartiendo la torta, como es lo que están tratando de hacer, siempre lo mismo, con más impuestos, que le sacan a uno para darles a otros, política distributiva, como hizo en su momento Perón, sino generando nueva riqueza, y eso es a través de la inversión y del crédito. Sencillito lo digo. Todos los economistas que vinieron por acá, grandes eminencias, coincidieron en lo que les estoy diciendo. Espero que lo entendamos. Este es lo último que les quería decir en este programa. Creo que son los ejes de la República: la alternancia en el poder, la división de poderes, la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno y fortalecer las instituciones, no a las personas, no a las creencias fundamentalistas, sino a la República. Después de la pausa, cambio climático. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Gracias por venir, Enrique. Por favor, un placer. Un lujo. Estuviste en la Cumbre Mundial en el 2005 de jóvenes. Sí. Llegaste hace muchos años con esto. Sos un experto en este tema, casi biólogo. Así que bueno, contanos un poco, la semana que viene es la Cumbre del Clima en Madrid. ¿Qué opinas de esto de la nueva ley que tenemos acá de lucha contra el cambio climático? Empecemos por ahí. A ver, la verdad que fue un hecho muy importante para nuestro país, o sea, poder contar con esta ley de cambio climático. Nuestro país necesita seguir construyendo instituciones, o sea, desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales, o sea, siempre abogamos por el trabajo de respetar las instituciones y trabajar de manera, trabajar en el marco de lo que está estipulado en la ley y en lo que son las normas, digamos, que protegen, digamos, los derechos de las personas y del ambiente en este caso. Entonces, el hecho de que haya una ley de cambio climático, y esta en particular hace hincapié no en objetivos o en sectores, o sea, sino más bien en esa institucionalidad. Habla de la construcción de este gabinete interministerial de cambio climático, en donde todos los ministerios están obligados a aportar información para que la autoridad ambiental pueda, digamos, seguir construyendo en base a los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, que son los principales responsables del cambio climático, que cada país está obligado ante la Convención de Cambio Climático para informar y reportar cuál es el estado de situación. Entonces, de esta manera, la ley de cambio climático puede darle un marco que trasciende a las diferentes administraciones. Bueno, según el reporte de Naciones Unidas, las emisiones tienen que disminuir un 55% en el 2030. ¿Puede ser posible si Estados Unidos se salió del Acuerdo de París?
A ver, eso todavía no se salió, digamos. ¿No? Hay una situación muy particular con la situación de Estados Unidos y el Acuerdo de París. El Acuerdo de París entra en vigor en 2016 y justo a días de haber entrado en vigor como tratado internacional, gana las elecciones el actual presidente de los Estados Unidos. Entonces, con parte de sus promesas de campaña, ¿no? De no ser parte de este acuerdo que ya había firmado y ratificado Obama. En ese sentido, no tuvo que esperar en realidad hasta recién principios de este mes para formalizar el pedido de salida, que no se va a hacer efectivo sino hasta dentro de un año. Paradójicamente va a coincidir casi con las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Mira. Así que es posible que el propio presidente de los Estados Unidos no vea ese hecho consumarse. Lo cual hace que, todavía queda en una especie de limbo en este momento si Estados Unidos va a estar efectivamente adentro o afuera. Bueno, yo estuve viendo estas noticias tan preocupantes de que aumentó la temperatura, de que los gases de efecto invernadero están haciendo estragos, mucho peor de lo previsto. ¿Nos podés contar el estado de situación? Que no tenía que subir la temperatura en más de 2 grados, no me acuerdo para qué año. Y no estamos llegando. Todas las proyecciones hablan normalmente de finales de siglo. Sí. Entonces, cuando hablamos de estas proyecciones, hablamos del aumento de la temperatura promedio mundial. Sí. Esa temperatura que permite que la vida exista en nuestro planeta. O sea, en nuestro planeta es muy importante que mantener esta atmósfera que tenemos, que es la que permite la vida, es la que permite que toda la biodiversidad, digamos, exista y que nosotros podamos tener un planeta para vivir. Ese promedio, o sea, se tiene que mantener más o menos constante para que no haya cambios grandes. Y esos cambios que han ocurrido desde hace ya muchos años, eso genera estos cambios climáticos. Empieza a aumentar 0,1 grado, 0,2, 3, ya estamos en casi 1 grado, digamos, en lo que va desde la revolución industrial hasta ahora. Lo cual, el Acuerdo de París dice que el objetivo es mantenerlo por debajo de 2 grados, con el objetivo de llegar a 1,5. ¿Hasta qué año debajo de 2 grados? Esto nuevamente, o sea, son proyecciones hacia finales de este siglo. Eso significa que para poder llegar a eso, o sea, tenemos que reducir globalmente las emisiones a la mitad para el 2030 y hacerlas casi cero o incluso negativas hacia el año 2050. ¿Es factible? Es factible. O sea, el tema es que es posible. Pero no lo están haciendo. El problema básicamente es que no está ocurriendo con la velocidad que tiene que ocurrir. Y acá la parte compleja es que esto es colectivo. Es la sumatoria de todos los países. Es todo lo que los esfuerzos sumados dan como resultado. Hoy por hoy los compromisos que existen de los países para poder cumplir con el acuerdo no nos llevan a 1,5 grados, o sea, nos llevan a 2,7 o 3,5. ¿Y qué va a pasar si sigue esa tendencia y pasa eso? ¿Qué va a pasar en el planeta? Suponete que no lo arreglan. Bueno, si no lo arreglan, digamos, lo que ocurre es justamente que los impactos del cambio climático van a empezar a ser fuertes. Va a subir el nivel del mar. Si sube el nivel del mar, va a haber países que van a desaparecer. Consecuentemente, va a haber migrantes climáticos. O sea, estamos acostumbrados, tristemente, a que las migraciones ocurren por situaciones extremas en diferentes países, o guerras, o diferentes casos políticos en algún caso. Bueno, pronto ya va a ser el clima el que va a generar migraciones. Y eso va a generar, que es lo que se está negociando, entre otras cosas, bueno, ¿cómo se va a abordar ese tema? ¿Cómo, cuando desaparezca un país, ¿dónde va a parar la gente de ese país? ¿Qué va a pasar con esa nación? ¿Va a tener un lugar en otro país lo va a albergar? ¿Le va a cedir territorio? Bueno, hay un montón de preguntas que quedan por verse. El agua. En ese caso, las sequías. En nuestro caso, en Argentina, está claro que el problema va a tener que ver fuertemente con el agua. En algún caso por exceso y en algún caso por falta. Y en muchos casos, sobre todo para lo que es el centro de nuestro país, posiblemente los dos juntos. Lo cual, o sea, suena como controversial, pero básicamente lo que significa es que puede llegar a haber periodos de sequía largos y después muchísima agua
que precipita en un momento dado toda junta. No como la película El día después, así de golpe cataclismo, sino a lo largo de los años. ¿O se precipitan los acontecimientos? No, a ver, digamos, Hollywood, digamos, hace sus interpretaciones, pero efectivamente vamos a estar enfrentados a situaciones que van a ser complicadas y que van a básicamente empeorar situaciones de desigualdad que ya hoy las vivimos. O sea, el tema de la pobreza, el tema del hambre, el tema del acceso al trabajo. En un mundo que no genera la suficiente cantidad de alimentos, o en un mundo que se ve amenazado por diferentes eventos extremos del tiempo, o sea, realmente eso va a generar que todas esas brechas que conocemos, que existen lamentablemente, se van a empeorar. Yo estuve leyendo bastante sobre el tema y muchas veces hay hasta biólogos que me han explicado que hay un fuertes lobbies con respecto a ver quién baja las emisiones y quién no, porque China y Rusia, que son los principales contaminantes y que son los que contaminan con energías no limpias, y China sigue fabricando además energías no limpias, están tratando muchos de estos países muy poderosos que los que bajen las emisiones sean los menos desarrollados, y hay como una dicotomía. Y lobby, por ejemplo, de que la culpa la tiene la ganadería, cuando en realidad es el 10%, en realidad según las Naciones Unidas es el 13 o el 15%, y el 80 y pico por ciento son los otros sectores que tienen que ver con la energía, la industria, las residencias y demás. Entonces, justamente es aparte un tema de costos, ¿no? Es muy caro bajar las emisiones y cambiar a energías limpias, hidroeléctricas y ¿no? Hasta nucleares son más limpias. Entonces, bueno, ¿qué nos puede decir? Por ahí para aclarar un poco todo ese panorama, o sea, por un lado está las decisiones de los países, ¿no? En donde justamente a nivel Naciones Unidas se ve justamente esto de señalarse, digamos, y decir empiecen ustedes, que son los países desarrollados, los que tienen las capacidades, los que tienen los fondos y los que en un principio originaron el problema. A ver, eso es así. O sea, y la Convención lo dice en su texto y en el Acuerdo de París lo dice en su texto. La responsabilidad primera la tienen los países más desarrollados con más capacidades. Ahora hay una realidad también, o sea, hay países en vías de desarrollo que han generado muchísimas emisiones en los últimos años. Entonces, tienen cada vez más responsabilidad sobre el tema, incluido nuestro país, digamos. Argentina es un país que está posicionado en el puesto número 21 de nivel de emisiones. Entonces, no es despreciable lo que emite nuestro país en su conjunto. Entonces, pero eso siempre a nivel país. Después viene el tema de los sectores, o sea, que es un poco eso, ¿qué sector emite más? La principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial es la quema de combustibles fósiles. Petróleo, gas, carbón. Carbón es el más dañino en materia de generar emisiones. Justamente en muchos de los países, acá en nuestro país por ahí no lo vemos porque no hay prácticamente carbón, es muy poco, pero hay países más, digamos, en Asia, incluso Estados Unidos o partes de Europa todavía, en donde el carbón es una fuente de energía muy importante. Entonces, desde ese lugar, está claro que el foco más grande, el sector con mayor nivel de proporción, en este caso, es el sector energético. Ahora, por las proyecciones, y recién hablábamos del tema de la ambición y si es factible llegar a eso, es necesario abordarlo desde todos los ángulos. O sea, el cambio climático no se soluciona con una solución mágica o una solución tecnológica. El cambio climático no podemos esperar a que a algún científico se le ocurra cómo arreglar el clima. O sea, el cambio climático se aborda desde todos los ángulos posibles. Ahora, vos fíjate que es muy caro modificar y reconvertir. Acá, por ejemplo, empezamos a ver parques eólicos, energía solar. Algo nuevo, porque así en esa envergadura no habíamos visto. Y la verdad es que no sé en qué medida lo están haciendo China y Rusia, que son en ese orden los principales contaminantes en Europa. El que viajó a Europa vio que están muy concientizados y están modificando. Sí, los autos son eléctricos y demás, ¿no? En términos de lo que son nivel de emisión, dentro de los 10 principales emisores a nivel mundial están China, Estados Unidos, la Unión Europea, y después vienen Rusia, India, digamos, y varios otros países. El tema es que China, por ejemplo, es el país que más produce y más energía renovable instala
por trimestre, o sea, a nivel mundial. La energía solar, a partir del año que viene, va a ser la fuente de energía más económica de todo el mundo. O sea, el problema es básicamente cómo se organizan los estados para favorecer ese desarrollo y aprovechar la oportunidad de inversión que genera, porque realmente es una oportunidad de Queda un desarrollo. minutito menos. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Cómo puede participar desde su vida cotidiana para ayudar en esto? Bueno, por un lado, digamos, en lo que es su vida personal es justamente prestar atención a las elecciones que toman, las elecciones que la gente toma a nivel de el transporte que usan, el alimento que consumen o las decisiones que toman en general. Y eso también se traslada al tipo de decisiones políticas que se buscan, porque esto no depende de la acción individual de la gente solamente. Bueno, esperemos que ahora, porque cambie de gobierno, no cambien todos los molinos. Yo vi los molinos de viento, diríamos, ¿no? De la energía eólica y todo. Porque cambia el gobierno y cambia todo, ¿viste? Lamentablemente ese es un riesgo que siempre está, digamos. Pero por eso es tan importante, o sea, priorizar ese desarrollo. Bueno, Enrique, te voy a volver a invitar el año que viene cuando siga con mi programa y te deseo lo mejor. Éxitos, ¿eh? Ahora que vas allá, ¿capaz vas a Madrid? Sí, voy. Bueno, y esperemos que por el bien de todos. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes haber estado acá este año. Van 16 años de Dame el Poder. Gracias. Estamos en YouTube, síganos desde YouTube, en Instagram, también estamos en Twitter. El año que viene vamos a volver por este mismo canal. Y la última reflexión que les quiero hacer tiene que ver con una frase muy importante que dijo hace muchos años Winston Churchill. Antes la había dicho Joseph de Maistre, italiano, en el siglo XVIII. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y después agregó André Malraux, otro pensador: los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen. Así que, en definitiva, eso es fundamental, de ahora en más, para poder elegir nuestro destino y que se cumplan nuestros sueños de tener un país mejor. Tengámoslo en cuenta. Yo me despido. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí. También estoy en el email, todo lo que salió en pantalla, elisabethdeluca@fivertel.com.ar. Les deseo un feliz año, una feliz Navidad. Este programa se hace con total honestidad desde hace muchos años y nada, con sinceridad, con transparencia, buscando la verdad, sin más interés que ese, el periodismo. Nos encontramos el año que viene. Gracias, lo mejor para todos ustedes. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chatea con la ciudad y conocé las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. ¡Vamos, Buenos Aires! Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia.